la clase de hoy. Bueno, una cosa que nos había quedado pendiente la clase pasada, que lo había mencionado, pero como nos trancamos un poco ahí con las últimas PPTs, es que, bueno, por defecto yo les dije que el for tiene una forma que es for i igual, por ejemplo, 1 a n. Esta era la forma como por defecto con la que podíamos escribir el for, pero podemos indicarle el paso con el que queremos que genere los valores, digamos. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hace es que el paso por defecto es 1. No le estoy indicando ningún paso en particular, entonces lo que hace es me genera para el contador valores entre 1 y n de a un paso, digamos, ¿no? El primer paso va a ser 1, el siguiente va a ser 2, el enésimo valor va a ser n. Bueno, yo puedo indicarle, por ejemplo acá, la sintaxis que tengo que usar es poner un 2 puntos y otro 2 puntos y poner en el medio de a cuánto quiero que sea el paso. Entonces, el código de la izquierda que tenemos ahí, lo que va a hacer es generarme en X los valores 1, 3, 5 y 7. Va a entrar 4 veces y la primera vez va a valer 1, la siguiente vez va a valer 3, la siguiente 5 y la siguiente 7. Bueno, ahí hay que verlo un poco más a ojo para darse cuenta cuántas veces entra. Puede ser un poco más, más complicado. Eh, y tenemos otro ejemplo que es al revés. A veces yo quiero que los valores, los preciso para lo que quiero resolver, que estén en el orden inverso, o sea, que vayan de mayor a menor. Para algunos problemas esto puede tener sentido, también puedo escribir eso. Para eso tengo que poner el valor más grande a la derecha, el más chico a la izquierda, y tengo que indicarle explícitamente que tengo un paso negativo, digamos. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar, en el caso de la derecha, digamos, es que voy a entrar con x5, con x4, con x3, con x2 y con x1. ¿Tá? Es bastante razonable, digamos, de acuerdo a lo que teníamos hasta ahora. Le estoy indicando explícitamente en esos casos el paso, ¿tá? De a cuánto quiero que pase al siguiente, digamos. ¿Tá? En general, el tipo de ejercicios que vamos a resolver no va a requerir esto. Puede haber en algún caso en el que nos quede más cómodo hacerlo así, no sé, si tuviera que recorrer las posiciones pares de un vector, por ejemplo, sería más fácil ir ya saltando de a 2 y no tenerlo que ir haciendo, pero bueno. Uh-huh. Por eso. No, que vos no estás procesando lugares que no te interesan. O sea, si vos sabés, si en vez de, si en vez de sumar los elementos de un vector, te digo, sumar los elementos que están en las posiciones impares, por ejemplo, podrías hacer un for así y no pasás por las pares. ¿Qué? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Podría haber en un caso en el que te sirviera hacer la búsqueda en el orden inverso también, por algún motivo, no sé. Habría que pensar un ejemplo. Así rápidamente no se me ocurre un ejemplo. O sea, en el while sí es más sencillo porque, bueno, si vos querés la última ocurrencia de algo en un vector, quiero buscar la última ocurrencia de tal elemento, a veces es más fácil hacerlo de aquel lado, digamos, porque del fondo es la primera ocurrencia. Pero en un for, como no vas a cortar, es más difícil ver en qué caso serviría. Pero sí, tiene que ser que el ejercicio justifique eso, o que el problema que tienen que resolver justifique eso. Bien, vamos a hacer algún ejemplo más de ejecución, algo parecido a la
a lo que hicimos con la productoria y con la suma, pero ahora con el for. Voy a hacer el de la suma, que es más fácil. Vamos a hacer un ejemplo de ejecución con esto otra vez para repasar un poco, para tener bien claro cómo funciona el for. Lo primero que voy a ejecutar es esta instrucción. Como siempre me defino la variable suma, que empieza valiendo 0. Como tengo en el for una variable i, la tengo que agregar. Y el primer valor que toma es 1. Acuérdense que esto siempre de alguna forma es... hay unos controles acá implícitos, que pasan. Si estamos trabajando en un caso relativamente sencillo, no me deberían complicar mucho, no debería entrar en, bueno, a ver, ¿cuánto vale ahora i? ¿Es más chico que este extremo? En este caso es obvio que eso va a pasar hasta el paso 10, digamos, ¿no? Yo en este ejemplo de ejecución voy a insistir con eso, de bueno, chequeo la condición contra este valor. Obviamente que eso, a medida que le agarre la mano, no lo van a pensar así, van a decir, bueno, esto hace que entre 10 veces, la primera con tal valor, la segunda con tal otro, ¿tá? Pero voy a hacerlo más, lo voy a hacer todavía pausado y chequeando los bordes para que, por si alguno todavía no le terminó de quedar claro cómo funciona. Bueno, entonces, como dije, lo primero que pasa es que se asigna ahí 1. Como 1 es menor o igual que este 10, tengo que repetir el código. Voy a pasar a ejecutar acá y básicamente lo que voy a hacer es en la variable suma asignar el valor que tengo cargado en suma más i. Suma vale 0, i vale 1, o sea que este valor se modificó por 1. Terminé el for, vengo al cabezal, vengo a donde está la palabra reservada for, digamos, y lo primero que pasa es que automáticamente esta variable se incrementa. Lo siguiente que pasa es que se chequea esa variable contra este borde. Como 2 es menor o igual que 10, quiere decir que todavía me quedan repeticiones por hacer. Tengo que venir a ejecutar de vuelta acá. En suma voy a tener que asignar lo que vale suma, que es 1, más 2. O sea que esto ahora vale 3. Llegué al final del for. Hasta ahora me siguen, ¿no? Es lo mismo que hicimos la clase pasada. No hay nada. Otra vez vengo acá y automáticamente se incrementa ese valor. Vale 3. 3 es menor o igual que 10. Así que otra vez vengo a ejecutar acá. Suma es suma más i. O sea que esto pasa a ser 6. Estoy acá, otra vez, y pasa a ser 4. 4 sigue siendo menor o igual que 10, así que estoy acá, ahora vale 10. Llegué al final del for, automáticamente se incrementa ese 4, se transforma en un 5. 5 sigue siendo menor o igual que 10, así que sigo teniendo que repetir. Voy a escribir para acá arriba, 15. Llegué al final del for, se incrementa, 6. 6 es menor o igual que 10, así que otra vez vuelvo a repetir. Fíjense que lo que estoy haciendo es repetir 10 veces y la primera vez entré con 1, la segunda con 2, la tercera con 3, 4, 5, 6. ¿Ah? Bueno, entré acá, o sea que 15 más 6, 21. Llegué al final del for, incremento, 7. Es menor o igual que 10, así que vuelvo a repetir. 21 más 7, 28. Llegué al final del for, vuelvo a venir acá.
incremento en 1, es menor o igual que 10, así que vengo acá, 36, llegué al final del for, incrementé 9, 9 menor o igual que 10, así que vengo acá, 45, llegué al final del for, se incrementa esto automáticamente, ahora vale 10. No, primero sumé y ahora vale 10. Es menor o igual que 10, así que tengo que entrar. Porque yo acá le estoy diciendo, quiero que repitas 10 veces, digamos. ¿Tá? Esta es la 10ª repetición. Esta la tiene que hacer seguro. ¿Tá? Entonces, es equivalente a chequear que sea menor o igual que 10. Es menor o igual que 10, así que tengo que entrar. Ejecuto esto, suma es 45 más 10, que es 55. Y llegué al final del for y vengo acá. Acá es lo que yo les decía, depende cómo el compilador lo implemente, depende de detalles muy bajos. Uno podría pensar que ahí lo que pasa es que ese 10 se transforma en 11 y se chequea la condición y se sale. ¿Se acuerdan que esto se los mencioné en la clase pasada? Que depende mucho del compilador, del lenguaje con el que estén trabajando, qué pasa con esa variable. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, el comportamiento que asumimos, que es el más general, que en ningún lenguaje les va a dar problemas, es asumir que ahora, cuando voy a salir, esta variable queda indeterminada, no sé lo que vale, vale nada, es como que nunca la hubiera usado. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Eso es por el tema de cómo se chequea la condición. Si primero se chequea que sea menor o igual que 10 y después se incrementa, un lenguaje que haga eso va a salir con i valiendo 10. Un lenguaje que primero sume y después chequee va a salir valiendo 11 y bueno, un código en algunas máquinas le va a andar, en otras no. ¿Tá? Lo mejor, lo más razonable, lo más prolijo es asumir que no sé el valor de i. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, si vos cambiás el valor de i, vamos a hablar de dos cosas. Primero, cómo se comportan la mayoría de lenguajes y cómo se comportan MATLAB y Octave. En la mayoría de lenguajes, si vos variás el valor de i, cuando vuelve a pasar por acá, determinaría el valor nuevo, digamos. O sea, si este código acá, por ejemplo, hiciera i igual 9, lo que pasaría en un lenguaje cualquiera es que entraría con i igual 1, haría la suma, perdón, si pusiera i igual 10, entraría con i igual 1, haría una suma, y pasa a valer 10, y cuando chequea acá contra el borde dice, ya terminé, no tengo que repetir más nada porque ya hice para el último índice para el que tenía que procesar. Eso haría un lenguaje como C, como Fortran, como la mayoría de lenguajes se comportan así. MATLAB y Octave hacen una cosa un poco más rara, que es que o sea, este modelo que les estoy diciendo está bien para pensarlo, funciona básicamente así, pero en la práctica hacen una cosa un poquito distinta, que es que en el primer paso, la primera vez que van a pasar por el for, se arman como un vector con los valores que van a precisar. Dice, yo preciso el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, después, en cada iteración lo que hace es dice, bueno, agarro el primero, agarro el segundo, agarro el tercero. Entonces, en MATLAB y en Octave, si haces esto, no, es como que no hubieras hecho nada. Eso si quieren lo pueden probar. Seguramente les dé algún warning o algo, les diga, no toques la variable esa, la variable contador en la mitad de un código, ¿ah? Pero en la práctica no va a tener efecto. Si está hecho en este orden, ¿no? Obvio que si esto lo haces acá, te va a cambiar los valores, ¿no? Pero hecho acá no hace absolutamente nada. Independientemente de eso, por lo que mencionaba antes de los otros lenguajes de programación y porque depende de dónde lo ponga acá el efecto que tiene,
¿tá? Lo que buscamos cuando hacemos un for así, que yo mire esto y diga, se repite 10 veces y toma los valores entre 1 y 10. Si yo ando tocando acá dentro el i, pierdo eso. Entonces es una mala práctica de programación tocar acá la variable contador. Estaba en las PPTs de la clase pasada, esto se considera un error importante, digamos. ¿Tá? Así que esto no deberían hacerlo bajo ningún concepto. Igual está bueno que entiendan qué pasa, no hay ningún misterio, no hay ninguna... O sea, esto no se usa porque hace que los códigos sean muchísimo más difíciles de entender y depende de cómo funcione el compilador, esto que les estaba comentando. Si es en C funciona de una forma, si es en MATLAB funciona de otra. Tenés que sentarte a ver cómo funcionan y tampoco queda claro qué querrías hacer acá tocando el i. Si vos acá le dijiste variame estas cosas entre 1 y 10. ¿Tá? Si yo tengo que andar tocando el índice a mano acá, porque en algunos casos preciso que valga algo y en otros casos que otro, y capaz que tendría que usar un while y no un for. ¿Se entendió eso? Bien, bueno, voy a poner ahí los códigos. Teníamos un código para... Ese es el de la suma, que es el que hice porque era más fácil las cuentas. Y después tenemos uno parecido que calcula también los 10 primeros, o sea, calcula el valor de hacer la productoria hasta 10. Ah, que es este que está acá. Y este es la sumatoria hasta 10. No voy a hacer el ejemplo detallado de esa ejecución, es igual que el que acabamos de ver. ¿Tá? Con while habíamos hecho unos parecidos que encontraban los i, que hasta qué valor tenía que sumar o multiplicar para que me diera un cierto valor. ¿Ah? Hay estructuras de control que funcionan a diferentes niveles. Algunas son a nivel de instrucción y otro a nivel de unidad. ¿Tá? A nivel de instrucción, básicamente lo que quiere decir es que es qué instrucción va a ejecutar después de otra. O sea, cuál es el flujo de instrucciones que tiene el programa. En el curso, básicamente, y son los tres que existen, vamos a ver la secuencia, la selección y la iteración. Y dentro de ellos vamos a ver varias instrucciones que hacen eso. ¿Tá? Hoy vamos a ver solamente la secuencia. Y la clase, creo que la clase que viene es selección y la siguiente iteración o algo así. Y después, a nivel de unidad, ¿tá? Unidad es como un agrupamiento de instrucciones. ¿Tá? Es bueno, ¿qué unidad de programa, o sea, qué agrupamiento de instrucciones se ejecuta antes que otro? ¿Tá? O en qué orden se ejecutan? Y para eso vamos a ver las nociones de subprogramas, que vamos a ver dos cosas, las funciones y los scripts. Así que empezamos con la secuencia, que es la instrucción de control que vamos a ver hoy. Esto también, capaz que alguna de las cosas que menciono en esta transparencia y cuando veamos acá el tema de secuencia, pueden parecer obvias también, pero son cosas que tienen varias implicancias y que es importante que queden claros que eso es así. Sobre todo cuando nosotros estamos trabajando en lenguajes de programación, todas esas cosas se definen formalmente, por más que capaz que a veces pueden parecer obvias. Por ejemplo, se sigue el orden normal de lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Uno puede decir, pero eso es obvio, escribimos así. Bueno, pero eso es una convención que adoptamos, ¿no? De que en el idioma castellano se escribe de izquierda a derecha, hay en otros idiomas que es en otro orden. Como nosotros tenemos que suministrarle las instrucciones al lenguaje, alguien nos tiene que decir en qué orden es eso, porque si lo hiciéramos de otra forma, no va a entender, digamos. ¿Tá? Digo porque aparece en la transparencia y capaz que dicen, pero eso es evidente. Bueno, pero eso tiene que ser especificado. Alguien tiene que haber dicho, bueno, esto se escribe así y en este orden. Ahora sí, cosas más, quizás más importantes.
es que la ejecución de las instrucciones se hace en un orden dado. No es que lo puedo hacer en cualquier orden, hay un orden que está dado por el programa, que es en forma secuencial, o sea, una después de la otra, en secuencia. ¿No? Y una cosa que es bastante importante, que capaz que todavía no podemos dimensionar la importancia que tiene, va a ser vital cuando veamos recursión, esto, yo voy a volver a hacer hincapié sobre esto, que es que yo no puedo ejecutar la segunda instrucción, o sea, si yo tengo una secuencia de instrucciones, no puedo pasar a la segunda hasta que no terminé de ejecutar la primera. ¿Está? Para el caso de las cosas que estamos haciendo acá, que son bastante simples hasta ahora, asignaciones, parece obvio, ¿ah? Pero es importante que esta idea quede clara y voy a volver a insistir sobre ella cuando veamos recursiones o después del primer parcial. ¿Ah? O sea, hasta que yo no terminé de calcular lo que vale esto para poder cargárselo a Z, no puedo pasar a la siguiente instrucción. ¿Ah? Bueno, y las instrucciones, nosotros no estamos trabajando con nada de paralelismo ni nada, se ejecutan de a una por vez. O sea, siempre está ejecutando una sola instrucción. ¿Ah? ¿Se entendió eso más o menos? Hasta ahora va a parecer como lo más obvio, lo más natural. Cuando empiecen cosas acá en las que yo pueda llamar a una función, por ejemplo, que ahora vamos a ver que es una función y un script, ahí pueden pasar cosas más raras, ¿no? Si yo puedo escribir una función y la escribo acá en algún momento, todavía no sabemos ni qué es una función, ¿no? Pero supongamos que yo puedo llamar acá a función 1 de m. Y función 1 es un código que escribí yo. Esto que estoy diciendo acá, que parece tan sencillo y ¿por qué estás perdiendo tiempo en eso? Como yo estoy haciendo esta asignación y esta asignación involucra este código que escribí yo acá, no puedo terminar de calcular esto hasta que no sé el resultado de función. Para saber el resultado de función tengo que pasar a ejecutar acá. Entonces voy a tener que ejecutar estas instrucciones y hasta que no las termine de ejecutar no puedo calcular lo que está acá. Ahora cuando veamos funciones voy a volver a hablar de esto, pero eso va a tener un montón de implicancias importantes al momento de ejecutar. Vamos a pasar entonces a subprogramas. Bueno, como les decía, algunas clases para atrás, cuando yo tengo que resolver un problema complejo y en programación es un recurso que se usa habitualmente, trato de subdividirlo en problemas más sencillos y resolver esos por separado. Imagínense, no sé, un sistema operativo, el navegador, cualquier cosa que hagan, no es en general una función o un programa gigante que hace todo, sino que van partiendo funcionalidades o cosas particulares en pedacitos que se resuelven independientemente. Después hay alguien que es el que sabe llamar, bueno, cuando pasa esto, llama a esto, no sé, hacen maximizar pantalla, bueno, eso implica tales cosas, llama a tal función que es la que se encarga de eso. Pero, no sé, el botón de maximizar pantalla no tiene que saber cómo se imprime. No tiene sentido que esté todo junto el código. Entonces, bueno, los lenguajes de programación tienen que tener estructuras que permitan partir el programa en subprogramas. Esto quizás es lo único raro con lo que vimos con pseudocódigo, aunque vimos, ¿no?, que en el caso de los tornillos separábamos como en dos procedimientos, ¿tá? Pero esto es lo que podría ser más raro para lo que vimos hasta ahora. Y lo que me da de alguna forma es la capacidad de agrupar el código de alguna forma que tenga sentido, o sea, de poner cosas juntas que hacen algo parecido. ¿Tá? Bueno, en Octave y en MATLAB vamos a tener dos formas. Uno son los scripts y otras son las funciones. Eso en general no pasa en todos los lenguajes. Hay muchos lenguajes que no permiten hacer script y solo se puede trabajar con funciones. ¿Tá?
pero Octave y MATLAB tienen las dos variantes. Voy a empezar con unas cosas que son generales a los dos tipos de subprogramas, a los scripts y a las funciones, y después me voy a centrar en cuáles son las diferencias, por qué funcionan distinto cada uno de ellos, ¿está? Pero lo primero que estamos hablando, esto es genérico, esto funciona más o menos para los dos, ¿tá? Con matices que después vamos a aclarar. Hay una cosa a la que se llama invocación o hacer una llamada a o me parece que no hay más formas de decirlo, pero si en algún momento digo alguna que no es esta y les genera dudas, me dicen. Cuando yo tengo un subprograma, en general, yo voy a tener en algún momento una invocación o una llamada a ese subprograma, que eso se va a hacer a través de poner el nombre de ese subprograma, ¿tá? Para llamarlo, ¿tá? Como yo puse acá y dije, bueno, si yo tuviera una función 1 y acá puse func1, bueno, es eso. Yo, para llamar a ese procedimiento, a ese, ya sea un script, ya sea una función, tengo que llamarlo por el nombre que tiene para saber que eso es lo que quiero que ejecute. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar cuando eso efectivamente pase? O sea, cuando yo tengo un código que tenga una llamada a un script o a una función. O sea, imagínense que en algún lado yo tengo escrito, por ejemplo, func1 con sus instrucciones, y estoy escribiendo, podría ser en otro archivo o podría ser directamente en la consola, algo x igual 3 más func1, no sé, sin parámetros. Por ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que para hacer esta asignación, yo lo que dije es que tengo que evaluar esta expresión. Evaluar esta expresión es que esto me diga cuánto vale. Para que esto me diga cuánto vale, como tiene un código asociado, se tiene que ejecutar ese código para que esto me devuelva un valor. Hasta que yo no ejecute esa función, no puedo saber cuánto vale. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué es lo que hacen los lenguajes de programación? Guardan una cosa que se llama la dirección de retorno. Esto por ahora también, capaz que hoy en día no entienden por qué estoy explicando esto en tanto detalle, pero cuando veamos recursión va a ser vital la dirección de retorno, va a ser muy importante. Imagínense que en recursión son funciones que se llaman a sí mismas. Entonces, cuando terminan de ejecutar necesitan saber a dónde tienen que volver, ¿tá? Acá en este ejemplo capaz que parece demasiado ver eso, pero está bueno para ir metiéndonos en ese tema. Cuando yo vaya a llamar eso, en algún lugar se guarda y se dice, bueno, cuando se termine de ejecutar la función 1, vos tenés que venir y seguir ejecutando desde acá. ¿Por qué eso es importante? Acuérdense el tema de la secuencia, lo que dijimos. Secuencia, tengo una instrucción, se ejecuta la siguiente, se ejecuta la siguiente, se ejecuta la siguiente. Si yo tengo este código, después de hacer esta asignación, ¿qué es lo que tengo que ejecutar? Esto, ¿tá? Pero en el medio de esta asignación me pasó que me apareció esto que implicaba irme a otro lado a ejecutar unas instrucciones. Si yo no guardara dónde tengo que seguir, cuando termino acá, no sé a dónde voy. ¿Cuál es la siguiente instrucción? ¿Ah? En este contexto capaz que parece, bueno, es obvio, digamos, porque la llamada es allá, pero imagínense cuando hay cosas que se llaman muchas veces entre ellas, si no se guardan esos lugares, se pierde el control de flujo, no se sabe dónde está parado el programa, digamos, ¿tá? Entonces, en este modelo de ejecución que seguimos explicando, se graba esa dirección de retorno, se dice, bueno, el programa va a volver acá, se van a ejecutar las sentencias del programa, o sea, ejecuto estas instrucciones que están acá.
Cuando terminé de calcular, lo que hago es volver a la dirección de retorno y sigo desde ahí. Fíjense que para mí esto tiene el efecto que queremos, o sea, usé esto para poder calcular lo que me pidieron y después sigo desde acá. ¿Ah? Es como algo básico que asegura el modelo que yo quiero de funcionamiento. ¿Se entendió eso? Cuando veamos recursión voy a poner bastante más hincapié en eso porque va a ser más clave, pero por ahora créanme que es importante que eso exista porque si no es eso, perdería el lugar en el que estoy. No sé en qué lugar estoy ejecutando. Bueno, típicamente cuando yo utilizo subprogramas, lo que estoy haciendo es agrupando lógicamente un conjunto de instrucciones que tienen algún sentido. ¿Qué sentido puede tener que ver? Bueno, por un lado puede ser que es algo que se ejecute repetidas veces en un programa o porque tengan un propósito en general. No sé, si yo quiero... Imagínense, por ejemplo, calcular el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es una fórmula, la podría, cada vez que estoy haciendo un programa que precisa calcular muchas veces el volumen de una esfera, podría escribirlo cada vez en el código donde lo precise. ¿Ah? Ahora, estaría repitiendo ese conjunto de instrucciones por un montón de lados. En general, lo que me va a interesar es como eso tiene un sentido lógico, o sea, es el cálculo del volumen de la esfera, ponerlo en algún lugar especial, en un subprograma, en el que yo le diga, calculame el volumen de una esfera de tal radio y me devuelva el valor. ¿Ah? Eso lleva a que los programas sean más mantenibles, en el sentido que también ya lo he mencionado en clases anteriores. Si yo me equivoco en la fórmula del cálculo de la esfera, si yo lo escribí en 14 lugares de mi código esa fórmula, tengo que ir buscando lugar por lugar para encontrarlo y cambiarlo. Ahora, si hice un subprograma que calcula el volumen de la esfera y un día me doy cuenta que puse mal la ecuación, voy a ese subprograma, lo cambio ahí y ya quedó cambiado. Todo el que usaba este cálculo va a quedar bien a partir de ese momento, ¿tá? Y no tengo que ir caso por caso a buscarlo. Y esto en realidad tiene implicancias más importantes para el desarrollo de software, pero también pasa en los modelos numéricos grandes, que es que cada uno de esos subprogramas podría ser hecho por programadores diferentes. No sé, imagínense en un modelo de atmósfera hay diferentes cosas. Está, no sé, los modelos de radiación solar, está la radiación baja, la radiación alta, y alguien podría programar la radiación baja y otro la radiación alta. ¿Ah? No tendría que, si yo no tuviera subprogramas, todo estaría junto y no podría partir el trabajo de alguna forma. ¿Ah? ¿Cómo se va a hacer esto en Octave? Yo voy a tener archivos .m en los que voy a almacenar los subprogramas. ¿Tá? Yo tengo que ponerles .m para que de alguna forma el entorno los reconozca, si no, no va a saber que son de los que tiene que ejecutar. Y básicamente voy a tener de dos tipos: el archivo de instrucciones, o el script, como decía anteriormente, y el archivo de funciones. Y vamos a ver las diferencias que tienen esos. Scripts es con lo que venían trabajando hasta ahora. En el práctico 1 en general ustedes escribieron instrucciones sueltas y si abrieron un archivo lo que hicieron es copiaron esas instrucciones y las metieron en un archivo. No había esta noción de función como en el de esfera, sino que era una instrucción suelta atrás de la otra. Eso es un script, básicamente. Sucesión de comandos o instrucciones que está guardado en un archivo .m. Bueno, ¿cómo se ejecuta? Para invocarlo lo llamo, o sea, escribí esas 10 instrucciones una tras de la otra,
le pongo un nombre a ese archivo, en la consola escribo el nombre de ese archivo y lo que va a pasar es que me trata de ejecutar esas 10 instrucciones. Esto es lo importante. ¿Cómo funciona el script? Bueno, es básicamente como si yo esas 10 instrucciones las hubiera escrito una a continuación de la otra en la consola. ¿Ah? Pueden hacer el ejemplo y probarlo. Por ejemplo, agarrar ese ejemplo que hicimos de asignaciones. Si ustedes van y ejecutan una instrucción atrás de la otra en la consola y después abren un archivo, escriben todas las instrucciones y llaman a ese archivo, van a ver que el efecto es el mismo. Quedan creadas las mismas variables y valen exactamente lo mismo. ¿Ah? No, no. El entorno te deja generar como un archivo auxiliar en el que lo escribís. Lo podrías hacer en el editor de texto, si querés, en cualquier lado. Lo único que tenés que ponerle .m y tiene que estar en una carpeta que vea el Octave o el MATLAB. Pero lo podés hacer en lo que quieras. Tiene que ser texto, como habíamos dicho unas clases anterior, pero con el editor que quieras. Bueno, y van a poder ser invocadas desde el entorno o desde otro script. ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Que esto es lo importante. Seguramente en el práctico 1 ya lo experimentaron esto y lo vieron ustedes. Las variables tienen alcance global. ¿Tá? Vamos a ver qué quiere decir eso. O sea, alcance global es que cualquier cosa que yo escribo en el script se ve en el entorno. Y cualquier cosa que yo escribo en el entorno tiene efecto sobre las cosas que yo voy a ejecutar en el script. O sea, todo se ve en los dos lados. De forma más práctica, más resumida, voy a poder utilizar y modificar las variables que están definidas en el entorno interactivo. O sea, si yo escribo en un script x igual 3 más 4, cuando termine de ejecutar el script, x va a valer 7. ¿Se entiende? Todo lo que yo escribo en el script tiene efecto sobre el entorno interactivo. Y puedo agregar nuevas variables. Ese ejemplo que puse, si yo hago x igual 3 más 4 y la variable x no estaba definida antes, la estoy agregando desde el script. ¿Ah? Seguramente en el práctico 1 en algún momento escribieron en algún archivo y hicieron cosas de este estilo. ¿Para qué me suele servir esto? Para tener programas que utilizo muchas veces, conjuntos de instrucciones que utilizo muchas veces. Para algo típico es, por ejemplo, si uno tiene funciones que quiere graficar, que tienen algunas características medias particulares o algo, la forma más fácil de hacerlo es con esta con script. Decir, bueno, yo tengo la variable x y en y lo otro que quiero graficar, llamo a este script y me hace el gráfico lindo y me pone todos los títulos. ¿Tá? Es una cosa que se suele hacer. Bueno, o inicialización de variables de entorno. Preciso algunos valores específicos cargados, algo. Tengo todo un script que inicializa cosas. Vamos a ver entonces un ejemplo de ejecución para entender qué efecto tiene esto. Supongamos que tengo un programa que se llama mi script, un archivo, ¿no? Al que le pongo mi script.m y que tiene las instrucciones x igual 10, b igual x más 4, z igual x más b más 3. Esto es un script, un conjunto de instrucciones una tras de la otra. No tengo ninguna palabra rara, nada. Estoy en la consola, estoy ejecutando, no tengo ninguna variable hasta el momento. Estoy en la consola y en algún momento escribo mi script.
¿Ah? Acuérdense todo esto que dije, se guarda la dirección de retorno acá, pero ahora tengo que pasar a ejecutar estas instrucciones. O sea que lo que va a pasar es que la próxima instrucción que tengo que ejecutar es esta que está acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En la variable x, cargar 10. En el entorno interactivo, en la misma memoria que tengo para el entorno interactivo, aparece la variable x y le cargo el valor 10. ¿Se entendió? ¿Me siguen hasta acá? Hasta acá no hay nada raro, ¿no? No debería haber nada que le llame la atención. Paso a la siguiente instrucción. B igual x más 4. X vale 10. 10 más 4 es 14. B vale 14. Paso a la siguiente instrucción. Evalúo del lado izquierdo. X vale 10. B vale 14. 24. 3, 27. Z vale 27. Llegué al final del archivo. Se acabó el script. Terminé de ejecutar esto. La siguiente instrucción es la que esté acá escrita o la que me escriban en la consola si no hay más nada ahí. ¿Se entendió esto hasta acá? Fíjense el efecto que tiene ejecutar el script. Me crea en el entorno de las variables interactivas la variable x, b y z y me quedan cargados con los valores que determinó el cálculo ese que estoy haciendo. ¿Se entendió eso? Esto es lo que seguramente en el práctico 1 hayan usado en algún momento un archivo y hayan hecho. ¿Ah? Se crean las variables x, b y z en el entorno interactivo y los valores son los que están ahí. Vamos a ver la diferencia con las funciones, que ahí sí es donde las cosas van a ser un poco diferentes. Fíjense una cosa antes de pasar a funciones. ¿Qué pasa si yo antes de ejecutar mi script había hecho x igual a 7? Yo tenía un 7 acá y llamé a mi script. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese valor? Se perdió y ahora vale 10. Si yo acá pregunto cuánto vale x, va a valer 10 porque me lo cambió mi script. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? O sea que no puedes cambiar el valor. No. Fíjense una cosa. Toda esta noción que yo les decía de subprograma, de función, de que qué bueno esto de que se puede reutilizar código. Imagínense que ustedes, como no sé, como a veces deben hacer en las HP, o por lo menos cuando yo era estudiante, los estudiantes de las otras ingenierías usaban la HP, mañana se bajan el algoritmo de no sé quién que hace una aproximación polinómica de tal cosa. ¿Ah? Entonces se bajan ese código y lo quieren ejecutar. Si fuera un script, ustedes necesitan saber qué variables usa ese script. Porque si yo eso lo estoy metiendo en mi problema que resuelve una caldera, y yo tenía un valor en tal variable, y él viene y me calcula arriba y me tira mis valores, no me sirve para nada. Entonces tendría que entrar al código, mirar y decir, ah, mirá, no, usa la X, usa la B, usa la Z, estas variables no las puedo usar, vengo al código que yo tenía y le cambio los nombres a mis variables. ¿Se entiende eso? Eso es inusable, digamos, en la práctica. Si yo tengo que estar todo el tiempo adelantándome, y aparte es eso, me bajo el algoritmo de tal que hizo esta aproximación y después me bajo tal otro que calcula, no sé, otra cosa. Los quiero usar en conjunto y usaron variables que se llaman igual, problema, no puedo hacerlo. ¿Se entiende eso? Eso es un problema. Entonces, tengo que tener otro mecanismo que sea mejor, que sea más útil para poder hacer subprogramas. Esas son las funciones. Bueno, también va a ser una asociación de comandos e instrucciones guardados en un archivo, pero van a estar un poco más emparentados con la noción que tenemos de función matemática. O sea, van a tener parámetros de entrada, o sea, valores que van a recibir de entrada, van a hacer algún cálculo, una cierta tarea, y van a devolver un resultado, que es aquello que de alguna forma yo escribí allá. O sea, yo voy a tener una función y lo que va a pasar es que
va a tener algunos parámetros, yo le voy a cargar valores a esa función y lo que me va a devolver es el resultado para esa función. ¿Se entendió? En ese caso, si fuera eso, aproximar con un polinomio no sé qué, yo le tendría que pasar los valores funcionales para los que quiero que aproxime y me dará los coeficientes del polinomio. Ese es el resultado que me va a dar. ¿Cómo lo hace en el medio? ¿Qué variables usa? ¿Qué hace? No me importa. Lo que me importa son los coeficientes. ¿Se entiende eso? Entonces, va a tener diferencias importantes con los scripts. Para empezar, voy a tener una cosa que se llama cabezal, que me va a indicar el nombre de la función. Va a empezar con esta palabra reservada que se llama function. Yo voy a tener que ponerle la palabra function al principio de mi archivo. Eso le va a indicar, esto es una función, no es un script. Después van a venir el parámetro o los parámetros que devuelva como resultado. Fíjense que les decía el ejemplo este de calcular los coeficientes de un polinomio. Podrían ser 3 variables el resultado, podría ser una, ¿ah? Pero toda función devuelve por lo menos un resultado, ¿ah? Que son los que le tengo que indicar del lado izquierdo del igual. Incluso eso que puede devolver puede ser de tipos más complicados. Todavía nosotros no empezamos a trabajar con programas, entonces no vimos estas cosas. Capaz que en el práctico 1 igual algo hicieron. Podrían ser un vector, una matriz, podría ser cualquiera de las estructuras que manejan Octave y MATLAB. El igual y el nombre que le voy a dar a la función, ¿no? Yo tengo que decir, fíjense que en el script yo lo único que hacía es el archivo se llamaba de una forma. Acá además tengo que poner el nombre de la función explícito ahí, entre paréntesis, y después la lista de parámetros de entrada, ¿ah? Que son las entradas que le tengo que suministrar a esa función para que pueda hacer el cálculo. En el ejemplo que, no sé, si quiero calcular el área de un círculo, mi parámetro de entrada será el radio, pongámosle, y el resultado va a ser un único parámetro de salida que va a ser el área, ¿ah? Ahora, podría tener cosas en las que precise más parámetros de entrada y más parámetros de salida. Y van a ser necesarios para la ejecución. O sea, cuando yo llame una función en concreto, tengo que pasarle los parámetros de entrada. Si no se los paso, la función va a fallar. Me va a decir, te faltan parámetros. No me estás llamando bien a esta función. ¿Sí? Las que ya vienen con Octave y MATLAB funcionan de esta misma forma. O sea, vos no estás viendo el código, pero también... ¿Cómo se da cuenta que un parámetro como el que estás dando tiene que ser? a ver, no estoy entendiendo la pregunta. Por ejemplo, cuando usas, por ejemplo, la función once, si le pones un solo número, te genera una matriz cuadrada por defecto de Sí. Pero si le pones dos... Lo que pasa que ahí lo que hace es... Eso es un poco más complicado. Vos podrías tener una función que sea, se le llama eso que son polimórficas. O sea, en realidad vos tenés dos funciones ahí. Una que recibe un parámetro y otra que recibe dos. Y él en función de lo que le llega, se da cuenta de cuál tiene que llamar. Podría ser, o a veces se le llama, depende cómo esté implementado en el lenguaje, puede ser eso, funciones de parámetros variables. Vos podés agarrar y decirle, esta función funciona con hasta 10 parámetros. Si recibo uno... Obvio que tu código es el que se tiene que encargar de decir qué hago con cada uno de esos. Pero si recibo uno hago esto, si recibo dos hago esto, si recibo... Muchos lenguajes manejan esas situaciones. En el caso de los ejemplos que vamos a ver nosotros, van a ser todos fijos los parámetros. Nunca van a tener que variar, pero MATLAB, Octave y la mayoría de lenguajes dejan manejar eso, porque a veces te pasa que la funcionalidad es la misma, digamos. Once hace lo mismo, lo que pasa que en un caso es unidimensional y en otro es bidimensional, pero es el mismo problema.
Bueno, y al final del archivo en general se le pone un end function. Esto en MATLAB se ha ido incorporando, Octave también lo tiene presente. Igual, hasta algunas versiones anteriores de hace 2 o 3 años no era necesario, o sea que si no lo ponen no pasa nada, les va a funcionar. Si cuando hacen código en las clases de práctico o en el parcial no lo ponen en el end function, no es importante porque funciona igual, digamos, ¿está? Pero hoy en día se pone para indicar claramente dónde termina la función. Y ese lugar, ese end function, indica dónde termina la función. Esto es una aclaración importante en el tipo de cosas que podrían llegar a hacer ustedes cuando... Sí. Sí, sí. No, eso en el archivo. En el archivo al final, end function. Como se pone function al principio, el end function al final. Una cosa que es importante, que es una diferencia con los scripts, es que el nombre de la función no tiene por qué coincidir con el nombre del archivo, ¿tá? En general es recomendable que se haga eso, y si en cada archivo estamos poniendo una función sola, lo más natural es hacer eso. Pero nosotros a veces podríamos tener subfunciones que son... Podríamos tener funciones que son subfunciones de un problema. O sea, tiene un problema y tiene unos subproblemas más chiquitos, pero que no me interesa que los vea todo el mundo. Entonces los pongo todos en el mismo archivo, por ejemplo. Entonces, ahí no tienen por qué coincidir los nombres, ¿está? Bueno, ¿cómo lo uso? Tengo que invocar por el nombre, indicando los parámetros necesarios para la ejecución. Es eso, si mi función tiene 2 parámetros, le tengo que pasar 2 parámetros. Si le paso uno solo, lo que va a pasar es que Octave me va a decir, falta un parámetro. ¿Ah? Si le paso 3, me va a decir, no sé bien cuál es el mensaje, pero va a decir, hay algo raro, no entiendo lo que estás queriendo hacer. Van a poder ser invocados desde la consola o desde otra función. ¿Ah? Como pueden ser invocados desde la consola, equivalentemente pueden ser invocados desde los scripts también, ¿no? Y acá es donde está la gran diferencia que tienen con los scripts. Las funciones, el alcance de las variables de las funciones va a ser local. ¿Qué quiere decir que es local? Que todo lo que haga dentro de esa función, con las variables de esa función, va a quedar encapsulado ahí. O sea, una función va a crear sus propias variables, va a trabajar sobre esas variables y no van a ser visibles para el resto. O sea, esas variables van a existir el tiempo que dure la ejecución de la función y no va a afectar las variables que estén definidas en el entorno. ¿Tá? Cuando yo hacía esto de x igual x10, si yo tuviera un x igual 7 acá, no me va a modificar eso. Tampoco va a poder, obviamente, alineado con eso, tampoco va a poder definir nuevas variables en el entorno interactivo. ¿Se entiende? Es esta idea de poder tener esto que decía. Con script sería inusable porque yo me tengo que fijar qué variables usa. Esta noción de función lo que hace es que me separa, me da una abstracción. Yo tengo algo a lo que lo llamo, le doy un valor y me devuelve un resultado. No me importa cómo hace eso. Que lo haga en un lugar aparte, que no me toque mis cosas. Esa es la noción que está atrás de función. ¿Se entendió más o menos eso? Vamos a verlo con un ejemplo que es el mismo, básicamente. Ahora voy a tener escrito ese código, o sea, en vez de tener escrito un script, tengo un archivo que dice function z igual mi función b igual x más 4, z es igual x más b más 3.
end function. Entonces, voy a escribir en la consola mi función de 10. Lo primero que vamos a hacer, acá estoy trabajando en la consola, entonces tengo un entorno que tiene las variables de la consola. Paso a ejecutar, no tengo ninguna variable creada hasta el momento. Paso a ejecutar esta instrucción involucra ejecutar aquello, acuérdense, va a quedar la dirección de retorno acá, y lo que hago es que la próxima instrucción va a ser venir acá. Bueno, les dije, esto trabaja con variables distintas con las que yo estoy trabajando. ¿Cómo vamos a modelar eso en esta realidad que teníamos? Voy a tener un nuevo conjunto de variables asociados a esta ejecución. O sea, es como que tuviera un nuevo fichero de esos de poner variables. Este es el del entorno interactivo y este es el de la llamada a mi función. ¿Ah? Esto es lo que yo quería, que las variables no se pisen, que trabajen en lugares separados. Yo llamé a mi función con el parámetro 10. Lo primero que va a pasar, esto es automático, yo no tengo que hacer nada y va a pasar, es que este entorno va a pasar a tener una variable x, que es el nombre que tenía el parámetro de la función. Como me llamaron con 10, lo que se hace es que se evalúa esta expresión y el valor que yo tengo acá se carga automáticamente en el parámetro de entrada, digamos. Es bastante natural pensar que eso sea así, porque si yo quiero decirle, si esta función está escrita en función del x, y yo le estoy diciendo calculá para 10, es bastante natural que el valor de esa variable sea el valor con el que me están llamando. ¿Se entiende eso? No hay nada extraño ahí, digamos. Paso a ejecutar esta instrucción. Lo que tengo que hacer es generar una variable b. Estoy ejecutando la función, o sea que estoy trabajando acá. Tengo que evaluar la expresión del lado derecho. X vale 10, o sea que b vale 14. Paso a la siguiente instrucción. Tengo una nueva variable z. Tengo que evaluar la expresión del lado derecho. X vale 10, b vale 14, 24 más 3, 27. Llegué al final de la ejecución de la función. Fíjense qué efecto tiene eso. Yo decía que esto pasa como en una memoria aparte en la cual se trabajan esas variables y esos valores no son visibles para afuera. Lo único que va a ser visible es esto. Yo le dije, el resultado de esta función es z. ¿Cuánto vale z? 27. O sea que lo que pasa es que esto devuelve hacia afuera un 27. Dice, el resultado de hacer esta cuenta es 27. Y esto no existe más. Se borra de la memoria, desaparece. Yo no sé con qué variables trabajó ahí adentro. ¿Se entiende eso? Entonces el efecto que va a tener esto, si yo escribo mi función sin punto y coma, es que me va a mostrar como resultado, creo que pone ans cuando es el resultado, va a decir ans 27, me va a devolver el cursor acá y no se va a haber generado ninguna variable. ¿Se entendió eso? ¿No lo podías transformar en una variable si le pusieras una letra adelante y le hicieras igual function y eso? Por ejemplo, a... Si yo acá hiciera a igual mi función de 10, lo que pasaría es que en vez de mostrármelo, diría a27. Pero acá nunca va a aparecer ni el b, ni el z, ni el x, ni nada. ¿Ah? Sí, igual cuando yo llamo, trabaja sobre sus variables. O sea, la función no sabe que existe a. Acá no sabe que existe la otra variable. Como estamos de...
Muestro la clase que viene, voy a arrancar con unos ejemplos un poco más intrincados, que se pisen los nombres de las variables para que quede bien, un poco más claro eso, por las dudas que les genere alguna duda. Bueno, no se crea ninguna variable en el entorno interactivo, y acá lo tengo, no se debe ver mucho ahí, pero cuando suba las transparencias lo van a ver. Llamo a mi función 10, ans 27, y si le pongo cuánto vale x, me dice no sé lo que vale x. Si le pongo qué vale b, me dice no sé qué vale b. Y si le digo qué vale z, me dice no sé qué vale z. Que es el funcionamiento que uno esperaría. ¿Dónde? Acá, A27. Esperen que termino con la última transparencia y un comentario más que es importante. Funciones, algunas cosas importantes sobre funciones. En el curso vamos a trabajar básicamente con funciones. Los scripts fueron hasta la clase del práctico 1, en el práctico 2 para probar algunas instrucciones, pero básicamente vamos a ir pasándonos a funciones y ustedes no deberían hacer script. Es muy raro que en un parcial, que en una prueba nosotros les pidamos que hagan un script. ¿Ah? El tipo de programas que van a tener que ser, van a ser funciones. ¿Por qué? Por esto que les digo, que es donde yo estoy como separando la lógica en un lugar, hace lo que tiene que hacer y me devuelve el resultado. Es como se programa, de verdad. El script me sirve para esas cosas, despliegue de gráfico, cargar unos parámetros, pero nadie programa, o el tipo de programas que hacemos nosotros no se hacen con script. Algunos comentarios importantes sobre funciones. Bajo ningún concepto se utilizan instrucciones para desplegar resultados dentro de una función. Yo les estoy diciendo, bueno, esta función calcula algo, no se les vaya a ocurrir decir, bueno, imprimo el valor de ese resultado. Los resultados de las funciones se devuelven a través del parámetro de salida. La función para trabajar define una interfaz, ¿tá? Una forma de interacción con el mundo. ¿Cuál es? Este es el parámetro de salida y este es el de entrada. Si yo quiero llamar a una función, le tengo que pasar un valor de entrada y me va a devolver un valor de salida. Pero yo no debería, bajo ningún concepto, acá decir print, imprimí, z, que es el resultado. ¿Por qué? Porque yo no sé esa función dónde se va a ejecutar. Imagínense eso, el que me calcula los coeficientes de no sé qué, en la mitad de mi simulador de calderas me empieza a imprimir mensajes intermedios porque a él le gustaba mostrar los resultados en pantalla. Me arruina el programa, digamos. ¿Ah? Lo otro, por el mismo motivo, no se tienen que utilizar instrucciones para leer datos de entrada. Los datos de entrada se cargan a través de la variable x. Si él está llamando a mi función con 10, ya está, el parámetro está acá. Si yo acá adelante hago un read de la variable, está mal. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Les digo porque en estas clases, en el práctico 1 en general, usan algo de print, usan un poco de read, que no les genere la duda y después sigan haciendo funciones así, ¿tá? Vamos a comenzar. Bueno, en la clase pasada empezamos a ver algunas estructuras del lenguaje, vimos la asignación, vimos la secuencia y vimos dos tipos de estructuras de control a nivel de subprogramas. Vimos los scripts y vimos las funciones. Vamos a... Bueno, a ver si hacemos silencio. Vamos a comenzar repasando un poco lo de funciones para que quede claro. Vamos a ver algunos ejemplos más de los que vimos la clase pasada. Bueno, a ver si hacemos silencio. Ponemos tanto hincapié en el tema de funciones porque básicamente es cómo vamos a trabajar en el curso, ¿tá? O sea, cuando nosotros en un parcial, en una prueba, en algo, les pidamos que resuelvan un problema, les vamos a pedir hagan una función que resuelve este problema, ¿tá? Capaz que ustedes, por otros cursos previos que tuvieron,
a veces algunos de los cursos de física que tienen trabajo de laboratorio o la gente de química por algún curso que toman allá, están acostumbrados más a trabajar con script, ¿ah? Y es importante que quede clara la diferencia, sobre todo más adelante cuando veamos la parte de recursión, va a ser bastante importante. Entonces, bueno, funciones, la noción importante con la que me tengo que quedar es que lo puedo asimilar de alguna forma a la noción que uno tiene de función matemática. O sea, cuando yo llame a esa función, la voy a llamar con algunos parámetros específicos, con algunos valores para los que quiero que calcule, y lo que va a pasar es que yo voy a tener que llamar pasando los parámetros que precise, yo qué sé, voy a tener que pasar un X particular, un Y particular, un Z particular, un T particular, y lo que me va a devolver la invocación es un valor, ¿ah? Un resultado. Podrá ser un valor si la función devuelve una cosa, podrá ser dos valores si devuelve dos cosas, capaz que es una matriz de valores, capaz que es un vector de valores, pero me va a devolver un resultado. Y lo que me voy a independizar de alguna forma es de cómo se hace el cálculo, no me va a importar. ¿Ah? ¿Se acuerdan que los scripts dijimos que un problema grande que tenían es que me sobreescribían las variables que yo ya tenía generadas? ¿Ah? Lo que lograba con la función de alguna forma es encapsular eso, encerrarlo en la llamada, yo le paso parámetros y me devuelve valores. ¿Ah? Entonces, estas cosas van a ser importantísimas. Voy a tener un conjunto, uno o varios valores de entrada. En las funciones en computación se le suele llamar parámetros a eso. Y después va a devolver un resultado que a eso se le llama parámetro de salida, ¿tá? Que puede ser más de uno. Esto lo dijimos la clase pasada, ¿tá? Como yo tengo que decir estos parámetros de entrada y estos parámetros de salida, las funciones no son tan fáciles de escribir como los scripts, en los que yo no decía absolutamente nada de qué era el script, cómo se iba a comportar. Yo tengo que dar un cabezal de esa función. Tengo que decir, bueno, esta función tiene que recibir tantos parámetros de entrada y va a dar tantos parámetros de salida, ¿tá? En MATLAB, incluso en Octave, incluso, como yo les dije, les conté en la clase que vimos el tema de los tipos de datos, como los tipos de datos no son explícitos, yo no digo este parámetro es de tal tipo, en realidad solo tengo que decir cuántas variables voy a precisar. En otros lenguajes, por ejemplo Fortran o C, yo voy a tener que decir aparte de qué tipo van a ser las variables, ¿tá? Porque obviamente que no me sirve cualquier tipo para una variable, ¿no? Si yo quiero calcular la suma de elementos de un vector, yo tengo que recibir un vector que tenga números. Si tiene letras ese vector no me sirve. ¿Se entiende? Entonces yo podría agarrar y decir, bueno, la variable de entrada 1 es un vector de números. ¿Ah? Como les decía, Octave, MATLAB no manejan tanto así el tipo de datos. En general permite cambiar una cosa por otra y entonces no se especifica ahí. Pero si no, ahí se especificaría el decirle, bueno, la variable 1 tiene que ser de tal tipo. ¿Ah? Yo qué sé, si quiero, imagínense que por algún motivo esotérico estoy implementando la función logaritmo. Una función que calcula el logaritmo la estoy haciendo yo. Bueno, tengo que recibir un número, no puedo recibir una letra. ¿Qué es el logaritmo de una letra? ¿Tá? Entonces, alguien tiene que asegurarme que lo que entra es un número. Bien, entonces necesito esto que dijimos, que es el cabezal, o a veces se le puede llamar la firma de la función también, que va a tener el nombre, la cantidad de parámetros de entrada y el o los parámetros de salida. ¿Tá? Vamos a empezar con cosas bastante sencillas, que todas estas cosas son una variable de las que vimos en las clases anteriores, pero esto se puede complicar tanto como queramos. Pueden ser vectores, matrices. Más adelante vamos a ver ejemplos que involucren esas cosas. Bueno, eso no, ya lo mencioné.
acá está lo siguiente que es importante. Esto es lo que uno esperaría a partir de lo que conversamos que pasaba con los scripts, pero cuando lo empiezan a ver funcionar a veces les hace un poco de ruido y dicen, pero ¿cómo funciona eso? ¿Está? Las variables en las funciones van a ser completamente locales. O sea, cuando yo llamo una función, se va a encargar de crear sus propias variables y va a trabajar sobre ellas en un espacio de memoria independiente al que usa el entorno interactivo y al que usa otra llamada de funciones. ¿Está? Cada función, cada llamada va a tener sus propias variables. Bueno, esas variables van a existir mientras que dure la ejecución de esa función y no van a afectar de ninguna forma las variables que están definidas en el entorno interactivo, ya sea creando nuevas variables o modificando el valor de las variables existentes. ¿Por qué eso es fundamental? Por lo que hablábamos en script. Eso es lo que me garantiza que ustedes pueden bajarse una función implementada por cualquier persona y no le va a sobreescribir los datos que ustedes tengan, ¿no? ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de, imagínense que tengo algo que aproxima una cierta, no sé, algo que aproxima funciones por polinomios de cuarto grado, no sé. Con todo el tema este del open source y el código abierto, encuentro una función que alguien implementó en Octave que hace eso y la quiero usar. Si eso fuera un script, mis variables, yo tendría que fijarme qué variables usan en ese script para no pisarme. Porque si no, capaz que ese script me borra todos los datos con los que estoy trabajando. Si eso es una función, lo único que tengo que hacer es llamarlo con los parámetros adecuados, pasarle los valores, me va a devolver el resultado y no tengo que preocuparme de qué variables usó ahí adentro. ¿Tá? Eso no va a tener ningún efecto para mi código. ¿Se entiende eso? Eso es como lo fundamental que está atrás de funciones. Y cuando vemos eso, también eso nos da la idea de que las variables locales no pueden tener efecto hacia afuera. ¿Tá? ¿Cómo logran tener efecto hacia afuera? Bueno, a través de los parámetros de entrada y de los parámetros de salida. Los valores que yo le paso para que me calcule sobre esos valores y el resultado que me va a devolver. Entonces, la clase pasada habíamos terminado haciendo un ejemplo, que era básicamente este, que como resultado lo que teníamos es que no se creaba ninguna, y teníamos ahí el ejemplo de ejecución tal cual. Lo que vamos a hacer es cambiar este ejemplo un poco para ver algunas cosas que, algunas dudas que típicamente surgen. Por ejemplo, vamos a suponer que en la consola tengo escrito, no sé, x igual 5, z igual 2, x igual 1, no sé. Y lo que hago es b, y vamos a asignar, por ejemplo, c vamos a llamar a mi función de 6. Entonces, como siempre, como les digo con estas cosas, cuando uno está aprendiendo a programar, me parece que la forma de que le cierre cómo realmente funcionan los comandos y qué efecto tienen, es hacerse un ejemplo detallado de ejecución y ver qué pasa paso a paso. ¿Tá? Después de que uno le agarra la mano, lo puede llevar de memoria, no precisa andarlo anotando, pero en los primeros ejemplos está bueno hacerlo así. Entonces, la primera instrucción que tengo es esta para ejecutar. Voy a dibujar un espacio de memoria para el entorno interactivo, llamémosle, entorno interactivo. Tengo una asignación, así que va a aparecer una variable x acá que no existía hasta ahora. Y el valor que va a tener es 5 porque es lo que estoy
queriendo cargar ahí. Después tengo una asignación a z igual 2, z no existía, o sea que tengo un 2 acá. B es igual 1, ya ejecuté esta instrucción, ejecuto esta otra, B vale 1. Y tengo que hacer esta asignación. Fíjense lo que decíamos con el tema de la secuencia. Imagínense que acá se puede hacer otra cosa, ¿no? Acá podría ser x igual algo. Para ejecutar esta instrucción, bueno, yo voy a tener que generar la variable c y tengo que cargarle algo. ¿Qué es lo que tengo que cargarle? Evaluar mi función en 6. Hasta que yo no haga eso, no puedo pasar a esta instrucción. Hasta que yo no complete este paso, no puedo pasar a esta instrucción. ¿Qué es completar este paso? Bueno, es pasar a ejecutar aquel código, ¿no? Fíjense que el resultado que me devuelva esta función es lo que voy a cargar en C. Entonces, en general, yo eso lo voy a anotar así cuando esté haciendo ejercicios en el pizarrón, como una flechita y otro espacio de memoria. La llamada a mi función. Voy a escribir el código aquel para poderlo, lo voy a escribir acá en una caja, para poderlo rayar un poco. Tengo mi función de x, b igual x más 4, z igual x más b más 3. El end function es lo mismo que no lo pongan, termina acá la función. Bien, a partir del cabezal de la función, yo sé que x en el entorno de esta variable, digamos, va a ser el parámetro de entrada y z va a ser el parámetro de salida. ¿Tá? Lo otro que sé es que cuando yo invoco, cuando yo hago la llamada, la variable x empieza a existir a partir de ese momento. Eso es medio natural, porque yo estoy diciendo, quiero que calcules esto para este valor. Entonces, a partir de que hago la llamada, x empieza a existir en ese espacio de memoria que se reserva para las variables de la función. ¿Y cuánto tiene que valer x? Tiene que valer 6. Me están diciendo, calculá esto para 6. El nombre que yo le di a eso en la función es x, entonces lo que pasa es que x vale 6. Y a partir de ahí voy a hacer los cálculos con x, ¿tá? Los cálculos que involucren a este código. ¿Se entendió eso? Eso se produce automáticamente y es lo razonable que pase, ¿no? Fíjense que ahí no hay ninguno, si bien es automático, no hay ninguna cosa rara, ¿no? O sea, yo dije que esa función recibe un parámetro y ese parámetro se llama x. Si me llaman con mi función de 6, ¿cuánto tiene que valer x? 6, no hay otra opción. No hay nada raro ahí. Lo raro puede ser esto de que esté acá. Eso les puede llamar la atención. Pero eso es lo que yo les decía. Trabaja sobre sus propias variables. ¿Ah? Siempre trabaja sobre sus propias variables. Entonces, tenemos el xs que vale 6 y empezamos a ejecutar el código. X en este entorno, fíjense que estoy trabajando acá en la llamada a mi función. Hay un x en el entorno interactivo, pero el x que me interesa acá, al que yo voy a preguntarle cuánto vale x, es acá. X vale 6. Entonces, esta asignación se hace en el b local y vale 6 más 4, 10. Sí. Para cada llamada hay un entorno distinto. Para cada vez que yo llamo a la función, se va a generar un entorno de variables distinto con sus propias variables. Y este entorno va a estar vivo, digamos, entre comillas,
mientras que dure el cálculo de la función. Cuando esto se termina de ejecutar, eso deja de existir. No afecta a las otras. Fíjense que esto, si bien a lo primero puede parecer raro esto, porque deja variables repetidas en lugares distintos, es exactamente lo que queríamos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Si ustedes se bajan un script y lo van a usar, si esto en vez de ser una función fuera un script, si ustedes venían trabajando con estas variables y hace esto, lo que le pasaría es que le sobreescribiría las variables que ya tiene. Eso es lo que no queremos que pase. La única solución para eso es que cada llamada tenga sus propias variables. ¿Ah? Esto es lo que queríamos que pasara. Bien, entonces paso a la siguiente instrucción. Es una asignación, así que tengo que generar la variable z acá. Vale x, el x de acá, 6. Vale b, el b de acá, 10, 16 y 3, 19. ¿Ah? Lo mismo que en la instrucción anterior, todas las variables remiten a las variables de allá. Terminé de ejecutar la función. Fíjense que el cabezal de la función me dice que el resultado de esta función, o sea, lo que se devuelve hacia afuera, en aquel dibujito que yo les hacía allá, es z. ¿Cuánto vale z? 19. O sea que esta llamada a mi función tiene como resultado que me devuelvan 19, y lo que pasa acá es que esto no existe más. Se terminó de ejecutar y esto lo pierdo completamente, desaparece de la memoria. ¿Se entiende eso? La llamada a una función tiene sentido que exista hasta que logro resolver el cálculo que yo quiero hacer. Si yo pedí calcular mi función para 6, cuando eso me devuelve un resultado numérico, ya está, todo eso que se creó ahí adentro no tiene más razón de existir porque ya llegué al resultado numérico que quería. Entonces, cuando termina la función, se devuelve el valor asociado al parámetro de salida. Para afuera se dice, bueno, dio 19. Ahora vamos a ver qué implica eso para el entorno interactivo. Pero la función dice, mi función de 6 da 19. Y lo que se encarga es de destruir todo lo que generó para hacer el cálculo. ¿Ah? ¿Se entiende ahí? Entonces se devuelve un 19. Ese 19, si vemos la instrucción que tenía antes, yo tenía una asignación en C del resultado de mi función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer que no escuché? Si la llamada a mi función me devolvió 19, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cargar en C19. Esto ya no existe más. ¿Ah? Y ese valor me queda cargado en la variable. Después acá el ejemplo se podría haber complicado tanto como quisiera con este ejemplo quedó. Vamos a hacer uno que vuelve a usar los nombres. Voy a hacerlo acá mismo para no, si más o menos copiaron el ejemplo, voy a hacerlo acá mismo para que no me lleve tanto escribirlo. Vamos a hacer esto que es... Si tienen dudas, pregunten, pero vamos a hacer esto que es bastante... Bien.
Tengo las mismas 3 instrucciones al principio que implica hacer las mismas asignaciones 5, 2, 1. Y ahora voy a llamar a mi función pasándole como parámetro b y el resultado quiero que lo asigne en b. Que antes era mi función asignada que eran 6. 6. Llamaba a mi función con 6. Vamos a hacer así incluso. B es igual b más mi función de b. Bueno, entonces venimos acá y tenemos que ejecutar la cuarta instrucción. Yo voy a querer cargar en B, así que en el dibujito, en este código que usábamos de alguna forma para representar esto, hasta acá es lo mismo que veníamos haciendo, ¿no? No hay nada raro. Ahora es donde se va a complicar un poco más. Yo quiero calcular esto. Para calcular esto, la parte izquierda es fácil, porque lo que tengo que hacer es saber cuánto vale B. B vale 1, no hay ningún problema, eso es fácil. Para la parte derecha de esta suma, preciso el resultado de la llamada. Entonces, otra vez, pongo la flechita y pongo la llamada. Por el cabezal de la función, ¿qué es lo primero que sé yo? Que voy a tener una variable x. ¿Están de acuerdo con eso? Lo mismo que hicimos hoy. ¿Hay una variable x? Seguro. ¿Cuánto vale la variable x ahora? La variable x ahora vale el valor con el que me llamaron. ¿Con qué valor me llamaron? Me llamaron con b. B valía 1, así que x vale 1. ¿Se entendió eso ahí? Hoy lo habíamos hecho con una constante. Me llamaban con 6, entonces recibía el 6. Ahora me llaman con la variable b. Cuando se produce esa llamada desde el entorno interactivo, digamos, a la función, eso se instancia, llega a un valor. Yo le tengo que decir, calculá esta función. Imagínense que esa función fuera factorial. Yo no puedo decirle calculá factorial de x. En el fondo, o sea, cuando se va a calcular, se precisa un valor del cual calcular. ¿Qué valor es? El valor que tiene la variable en ese momento. ¿Qué valor tiene b? B vale 1. Entonces, es como que yo hubiera escrito acá mi función de 1 en realidad. ¿Ah? Paso a ejecutar esta instrucción. Estoy trabajando acá en la función. No me importa nada lo que pasa afuera. El efecto es sobre las variables que están escritas allá, en la segunda cajita. B es x más 4. X valía 1, más 4 es 5. Fíjense ahí que no me importa que me hayan llamado con B. O sea, esta B no la empiezo a ver allá porque me hayan llamado. Es esta B. ¿Tá? Son dos B distintas. No importa que me hayan llamado con B. Porque B, para mí, se transformó en un 1 cuando lo recibí. No me importa que se llamaba B en el entorno interactivo. Tampoco me importa esto, lo del X y eso, que se pise con estos. Eso ya me pasaba en el ejemplo anterior. Pero fíjense acá que la estamos complicando. Los nombres se repiten, pero el lenguaje sabe con qué está trabajando. Si estoy acá, son las de acá. No puedo hacer referencia a las de acá porque no las veo. Para mí no existen. ¿Ah? Por ejemplo, antes de ejecutar esto, si yo en este código pusiera la z del lado derecho, si ahora tuviera una instrucción con la z del lado derecho, esto me daría error, porque no sé cuándo vale z. ¿Se entiende eso? No importa que acá esté creada, no es que si no la encuentra acá, la va a buscar acá. No, no, solo mira ahí, no sabe lo que pasa acá. Eso es importante que quede claro. Bien, voy a ejecutar esto. Entonces, tengo que asignar en z x, que es 1, más b, que es 5, da 6, más 3 da 9. Hice otra vez la asignación. Llegué al final del código y lo mismo de siempre. Esto no existe más porque ya cumplió su cometido y se devuelve un 9 hacia afuera.
que es el valor que estaba acumulado en Z. Ahora volvamos acá, que era lo que estaba ejecutando. ¿Qué es lo que decía esto? Que ahora en B quiero asignar el valor que está en B, que es 1, más el resultado de la invocación. El resultado de la invocación es 9, entonces 1 más 9 da 10. Esto ya no existe más, ¿no? Y este 1 ahora se transformó en un 10. ¿Se entendió eso? ¿Cómo se hace la asignación a la vuelta? ¿Ah? Creo que ese es como de los más complicados porque los nombres se pisan y todo eso. Si hay dudas, pregunten. Si no, seguimos adelante. ¿Ah? La idea acá, lo fundamental es eso. Las variables adentro del cuerpo de una función son completamente locales. Todo el intercambio se produce a través de estas variables. Yo puedo poner acá nombres, repetir todos los nombres que quiera con respecto a lo que esté en el entorno, que no voy a ver los valores y no voy a poder usar esos valores. ¿Tá? Eso es lo importante. Y cuando les genere dudas, piensen en lo que nos pasaba con los scripts. Si yo esto lo escribía como un script, lo que me pasaría acá, fíjense si esto fuera un script. Bueno, no tendría el pasaje de parámetros este acá, ¿no? Primero. Pero cuando hago esto, aquel entorno no existe, o sea que pierdo acá el valor de B. Después cuando hago esto, pierdo el valor de Z. Y bueno, dependiendo de cómo escribiera esto, pero me modificaría todas las variables. ¿Este? Sí. Sí, es el mismo código que está ahí. Lo escribí acá para poder rayar un poco. Sí. Sí. Que acá toma el valor 2, no. ¿Por qué? Este Z2 está porque yo lo asigné acá. No, X acá va a tomar el valor con el que me llamen. Siempre va a tomar acá dentro X va a empezar con el valor del que me llamen. Si me llaman con B, el de B. Si me llaman con un número, el del número. Pero si no me llaman con Z, o sea, no tiene nada que ver que Z y X aparezcan acá con que se haga la asignación. Sí. 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 Ahora. Sí. Ahora vamos a ver selección. Hoy vamos a empezar a ver otras estructuras. Lo que viene es selección que nos va a dejar hacer eso. Sí. ¿Qué? Acá cuando devuelve, porque lo que pasa es que esta función me devolvió 9, pero yo le escribí esto B más 9, como para que vean que este B no tiene nada que ver con el de adentro. Quise hacerlo más complicado para eso. Este B sigue valiendo 1. Para que no les quedara la duda si en la llamada o algo yo veía este 5, digamos. No lo veo. No me entero que ese B valió 5 nunca. ¿Ah? Entonces es 1 más 9, 10. Bien. Si esto ha quedado más o menos claro, voy a la última PPT de funciones. En general, hace unos años le cambiamos el orden. Esta parte queda un poco rara porque todavía no tenemos muchas estructuras en el lenguaje que empezamos a ver. Hasta ahora solo vimos asignaciones y estamos viendo esto de los subprogramas y las funciones, ¿no? Antes lo que hacíamos es veíamos selección, veíamos iteración y después veíamos programa y subprograma. Un problema que había es que se acostumbraban a programar con script porque no conocían funciones. Y esto que voy a aclarar ahora eran errores típicos que se cometían hace 2 o 3 años cuando resolvían ejercicios y eso.
Hoy en día pasa bastante menos porque vemos antes funciones, ¿tá? Pero es importante que lo tengan claro. La función, ¿tá? Fíjense lo que expliqué sobre el cabezal, los parámetros de entrada y los parámetros de salida. La función devuelve sus resultados a través de los parámetros de salida. Me van a llamar y en Z voy a devolver el resultado. Yo no me tengo que encargar de mostrar en pantalla el resultado, por ejemplo. No tengo que hacer un disp del resultado, ni tengo que hacer nada que sea mostrarle en pantalla al usuario el resultado. ¿Tá? Cuando llamo una función, lo que espero es que en Z quede cargado, ¿tá? O sea, que el resultado que se devuelve hacia afuera sea el esperado. Pero no espero que, ¿no? Si nosotros les pidiéramos, es difícil de explicar qué hace esta función, pero si les pidiéramos, haga una función que haga esto, lo que esperamos es que presenten ese código. No que acá, por ejemplo, hagan un, no sé, con disp o con printf, imprimir Z. ¿Ah? Eso no, eso está mal, digamos. Está mal por varios motivos. Las funciones interactúan a través de los parámetros y piensen también en esa lógica de que ustedes se bajan un código, una función o algo que hace algo. Si esa persona imprimiera por todos lados resultados en el medio, ustedes empezarían a hacer un programa y de repente les empezaría a imprimir cosas que no saben qué son ni qué sentido tienen. ¿Tá? No se hace eso. Lo mismo pasa con los parámetros de entrada. ¿Tá? Cuando se invoca una función, lo que esperamos es que los valores con los que se vaya a llamar esa función, los datos que se precisen para resolverlo, se carguen acá. No hay que hacer una lectura, por ejemplo, empezar acá diciendo leo X del teclado. ¿Tá? Esto también está mal. ¿Tá? La interacción es a través de los cabezales. Alguien invocará con los valores correctos que se precise. ¿Cómo se leyeron del teclado? No me importa a mí. ¿Tá? ¿Se entiende eso? O sea, las pautas prácticas, digamos, nunca escriban una función que empiece leyendo del teclado los parámetros de entrada, ni que termine imprimiendo los parámetros de salida. Eso es error grave, 0 puntos. ¿Se entendió eso? Que la interacción siempre es a través de los parámetros. ¿Tá? Siempre, para eso defino el cabezal, para decirle, estos son los parámetros de entrada y estos son los de salida. ¿Cómo alguien se encargó de hacerle llegar los valores correctos a esa llamada? No me importa, porque por ejemplo me pueden estar llamando del entorno interactivo y pasándomelos directamente como aquello que escribí yo allá. ¿Tá? Entonces, empezar el código, que en el primer renglón se haga una lectura explícita del teclado, tipo creo que lo hacen en el práctico 2, por ejemplo, hacen alguno de leer del teclado, de escribir. Hay algunos que hacen disp para desplegar las variables. Bueno, desplegar los resultados al final también está mal. ¿Ah? Error grave.